Buenos días, hoy día vamos a comenzar viendo toda la regulación aduanera, específicamente la ordenanza de aduana. Y los primeros aspectos que vamos a ver en esta video clase son los aspectos normativos que regulan a la ordenanza de aduana. La ordenanza de aduana es el texto que le da estructura orgánica a la actividad de la aduana nacional. Este documento, publicado en el año 2005 en el Diario Oficial, surge para reglamentar toda la operación aduanera. Está compuesto de tres ámbitos a lo largo del texto. El primero se denomina título preliminar, que hace referencia principalmente a los ámbitos de acción y ciertas definiciones básicas constituyentes con respecto a la tramitación aduanera. También declara sobre algunos derechos y obligaciones de las personas que legislan en razón de las ordenanzas de aduana y hace referencia, por ejemplo, a elementos como potestad y dominios aduaneros. La segunda parte está constituida de los libros. Los libros son elementos que dan una información más bien constitutiva y de la actividad de la ordenanza de aduana. Por ejemplo, nos explica cómo está conformada, que está dirigida por la Junta General, cómo está constituida aquella, quién la conforma y cuáles son los ámbitos de acción de la misma. Asimismo, nos hace referencia a las entradas y salidas de mercancías y de ciertos artículos que tienen reglamentaciones específicas, como los vehículos y la transferencia o movimiento de personas del territorio nacional desde o hacia él. Asimismo, también hace referencia a la definición de todo lo que son los despachadores aduaneros. Y tercera parte, nos encontramos con los artículos transitorios, que son elementos un poco más operativos, que hacen referencia a elementos fundamentales y puntuales principalmente, tales como la definición de agentes de nave, agentes generales, la actividad de cabotaje, la definición y el nombramiento de los famosos agentes de aduana y ciertas reglamentaciones que son un poquito más cortas en cuanto a texto, pero no por eso menor importante en el proceso de la tramitación aduanera. La aduana nacional pertenece y depende, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda. La conocemos como el Servicio Nacional de Aduana, que depende directamente del Ministerio de Hacienda. Si seguimos evaluando de manera jerárquica, entonces, la dependencia del Servicio Nacional de Aduana, le sigue como unidad jerárquica la Subsecretaría de Hacienda. Y luego viene entonces el Director Nacional de Aduanas. Generalmente se divide en subdirecciones, donde encontramos la subdirección de fiscalización, la subdirección técnica, la subdirección jurídica, de información, administrativa y de recursos humanos. Y posteriormente vienen las divisiones territoriales, donde nos encontramos con los directores regionales, divididos y proyectados en cada una de las regiones, y luego las administraciones aduaneras, ubicadas en ciertas localidades al interior de las regiones antes indicadas. La aduana está constituida por la Junta General, que está formada por 4 miembros. Uno de ellos es el Fiscal Nacional Económico y 3 consejeros nombrados por el Presidente de la República. Uno de ellos elegido libremente por el Presidente y los 2 siguientes son elegidos a partir de una quina de 5 representantes, de los cuales podrían incluirse, ¿no es cierto? Y dentro de estos personajes, ¿no es cierto?, nos encontramos con la Federación de Comercio y Producción de Chile, dentro de los cuales, ¿no es cierto?, se ubica todos los elegidos que conforman la Junta General de Aduana. Comencemos a revisar los capítulos o compendios de normas aduaneras, ¿ya? El capítulo 1 habla de las normas generales, principalmente cómo se aplican, cuáles son los plazos y cuáles son las definiciones con respecto a aplicación de la norma general aduanera. El segundo capítulo hace referencia al concepto de valoración aduanera de mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Es importante para la finalidad de la aduana determinar cuál es el valor de la mercancía que ingresa a nuestro país, principalmente para determinar la materialización del cobro de gravámenes y por lo tanto se necesita saber cuál es el valor de esa mercancía. Y hay distintos métodos posibles a aplicar para determinar el valor de mercancía. Principalmente este capítulo 2
hace referencia a los métodos y la forma de aplicación de la valoración aduanera y algunos elementos puntuales que salen un poco de la cotidianidad, pero que vienen a dictar precedente de cómo, ¿no es cierto?, se puede proceder a valorizar mercancías que tienen una modalidad distinta a la general. En el capítulo 3 hace referencia a todo lo que es el proceso de ingreso de mercancías. Ya todo el proceso de ingreso de mercancías de forma legal a territorio nacional, tales como documentación, plazos, instancias, responsables, intermediarios, etc. En el capítulo 4 encontramos todo lo referente a salida de mercancía, destinaciones, documentación y algunas, ¿no es cierto?, descripciones con respecto a los procesos, principalmente documentales. En el capítulo 5 se hace referencia principalmente a correcciones que se le puedan modificar o materializar a las declaraciones aduaneras. Declaraciones que es el documento donde consta la calidad de ingreso o salida de la mercancía a o desde territorio nacional. Y en el capítulo 6 es un apartado que hace referencia a un elemento bastante particular, que constituyen las subastas aduaneras de mercancía. Cuando las mercancías no son retiradas, pasan a potestad aduanera, y si estas son mercancía lícita, ¿no es cierto?, es posible que pase a un proceso el cual se denomina subasta, el cual también está reglamentado en las normas aduaneras en el capítulo 6. Entonces vamos a comenzar a ver algunas definiciones relevantes que plantea la ordenanza de aduana para poder comprender la gestión de la tramitación aduanera. Bueno, la aduana, tal como indica la definición, es un organismo público, pero es un organismo público que tiene tres funciones, principalmente la de fiscalización de paso de mercancías, la de fiscalización de aeropuertos y fronteras, la función de llevar estadísticas y la función de hacer cumplir la normativa con respecto al pago de gravámenes e impuestos. Estas tres funciones la aduana la cumple a raíz, ¿no es cierto?, de las directrices que le orientan el documento principal, que son la ordenanza de aduana. Decimos que la aduana, dentro de las funciones, está el cobro o la identificación del monto para poder establecer el arancel aduanero. Ya, el decreto con fuerza de ley número 2 del año 89 plantea, ¿no es cierto?, que Chile se basa al sistema armonizado de denominación y codificación de mercancías, mediante el cual se plantea cómo se materializará el arancel aduanero de los productos que son importados, y también se clasifican los que son exportados. Tenemos las declaraciones aduaneras, que son los documentos mediante los cuales se formaliza una destinación para las mercancías. Debemos recordar que las destinaciones para las mercancías no solo son exportación e importación, sino que son bastante más amplias. Y las destinaciones aduaneras es la voluntad de el movimiento o la ubicación que va a tener la carga que ingresa o sale de territorio nacional. Una de estas destinaciones aduaneras, ¿no es cierto?, es el proceso de la importación, que es la introducción legal de mercancías extranjeras a territorio nacional. Y otra destinación aduanera es la exportación, que es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior, según las definiciones de la ordenanza de aduana. Asimismo, la ordenanza de aduana define lo que es el agente de aduana. Debemos ser bastante conscientes que la imagen del agente de aduana propiamente tal es una imagen de una institución privada, pero que es un colaborador de la actividad pública. Así está definido, un agente externo, pero que es un colaborador del quehacer público definido en la ordenanza de aduana. La imagen del agente de aduana en Chile es bastante particular y en otros países se mira de una manera bastante con mucha atención, ya que este agente externo, ¿no es cierto?, con las regulaciones que tiene y con las formas de ser seleccionado en el resto de países, tales como Estados Unidos y México, no forma parte de tanta legalidad su quehacer, ¿ya? El agente de aduana está definido como un profesional auxiliar, nuevamente porque auxilia y coopera en la actividad pública de la función aduanera.
Su licencia lo habilita ante la aduana para poder prestar servicios a terceros como gestor del despacho de mercancías. Esto quiere decir que es un representante de los terceros ante el organismo de aduana y es el único representante habilitado para poder desarrollar entonces estas tramitaciones sobre ciertos montos para los procesos de exportación, específicamente $2.000 y $1.000 para el proceso de importación, comienzan a operar de manera obligatoria el agente de aduana. El agente de aduana, por lo tanto, hace de la tramitación aduanera su función principal, ¿ya? Y principalmente es un eje fundamental de la Organización Aduanera Nacional. Tiene dos características bastante importantes. El agente de aduana es mandatario, ya que principalmente se relaciona o está habilitado para relacionarse en la tramitación aduanera, pero asimismo el agente de aduana tiene una responsabilidad bastante grande, que es la de constituirse en ministro de fe, vale decir, de la documentación que él consigna, que él firma, ¿no es cierto? Esa documentación, él está dando fe que lo que se está indicando en ella es efectivamente lo que se va a exportar o a importar o las mercancías que se va a movilizar. El agente de aduana tiene también responsabilidades civiles en cuanto a lo que pueda acontecer con las cargas. Principalmente tiene una responsabilidad de 3 años, ¿no es cierto?, para poder responder, y en caso que se compruebe o se presuma en un principio que existe dolo, el agente de aduana tiene hasta 5 años para poder ser denunciado, ¿no es cierto?, o demostrar que ha sido culpable en el caso de una tramitación aduanera ilícita.